Para todos aquellos que decían que Jikook ya no volvería a tener una interacción cercana durante los conciertos y que incluso se burlaban de quienes esperaban volver a verlos juntos, una vez más, nuestro Jikook les cerró la boca. Y es que durante el concierto de ayer vivimos muchísimos momentos hermosos, pero hubo uno en especial que se robó toda la atención. Vimos a Jungkook cargando a Jimin. Pero antes de continuar y hablar de ese momento, como siempre, primero quiero dejarte algunos de los mejores momentos que nos regaló el concierto de ayer. Espero que los disfrutes. Ahora sí, hablemos de uno de los momentos que sin duda fue de los más comentados del concierto y que hizo que muchísimas personas se emocionaran. Independientemente de cómo cada quien interprete las interacciones entre los integrantes, fue una escena que rápidamente comenzó a circular por todas las redes sociales y que los fans no dejaron de compartir desde distintos ángulos. En cuestión de minutos, ya había videos, fotografías, cámaras de fans y reacciones por todos lados, porque realmente fue uno de esos instantes espontáneos que terminan convirtiéndose en los más recordados de toda una presentación. Ahora sí, hablemos de ese momento que dejó a muchos sin palabras. Definitivamente fue uno de los mejores momentos que pudimos compartir. Todo pasó mientras cantaban No More Dream, una canción que para quienes recuerdan los primeros años de BTS siempre trae muchísima nostalgia, porque era una de esas canciones donde Jungkook cargaba a Jimin durante la presentación. Era prácticamente una tradición que muchos recordaban con muchísimo cariño y que, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de esos recuerdos que los fans siempre mencionaban cuando hablaban de los inicios del grupo. Bueno, nuestro Jikook ya había intentado hacerlo en un concierto anterior. Sin embargo, estaban demasiado al extremo del escenario y simplemente no había espacio suficiente para hacerlo de forma segura. Así que, para compensarlo, en ese concierto únicamente levantaron sus polos, dejando ver sus abdominales mientras se sonreían el uno al otro. Ese momento ya había hecho gritar a todo el estadio, porque la complicidad entre ambos era evidente para quienes estaban presentes y para quienes lo vieron después en los videos. Pero esta vez sí lo lograron. Jungkook consiguió cargar a Jimin y, sinceramente, podemos hablar durante horas de las sonrisas que ambos tenían en el rostro. Parecía como si los dos hubieran estado esperando volver a recrear ese momento desde hacía muchísimo tiempo. No fue solamente el hecho de que lo hicieran, sino la forma en que ambos reaccionaron inmediatamente después. Los dos se veían felices, relajados y disfrutando completamente el momento. Era imposible no notar esas enormes sonrisas que tenían mientras seguían cantando. Personalmente, me pareció una manera muy bonita de demostrar que siguen disfrutando estar juntos sobre el escenario, que continúan compartiendo momentos especiales durante los conciertos y que todavía conservan esa química que tantos recuerdan desde hace años. Al mismo tiempo, también hizo que muchas de las teorías que circulaban durante meses volvieran a ponerse sobre la mesa, porque no faltaban quienes aseguraban que Jimin y Jungkook estaban peleados, que ya no se hablaban igual que antes, o incluso que ya no querían pasar tiempo juntos.
Durante meses aparecieron comentarios diciendo que Jungkook estaba cansado de Jimin, que supuestamente le había puesto límites o que la relación entre ambos había cambiado completamente. Sin embargo, quienes vieron este momento simplemente recordaron que al final del día, desde fuera, solo vemos pequeños fragmentos de sus vidas y que es muy fácil sacar conclusiones apresuradas a partir de unos cuantos segundos de video. Cada fan puede interpretar esas escenas de manera distinta, pero lo cierto es que un instante como este volvió a generar muchísima conversación. Yo sigo pensando que muchas veces ellos simplemente intentan no ser tan obvios frente a las cámaras. Esa es mi percepción como fan. Aunque obviamente nadie fuera de ellos sabe realmente cómo manejan su amistad o sus decisiones. Aún así, siempre me ha parecido curioso que muchas personas exijan constantemente demostraciones públicas para convencerse de algo. Incluso algunos que dicen ser fans nunca parecen estar satisfechos. Siempre quieren más interacción, más abrazos, más tiempo juntos, más fotos, más transmisiones, más contenido compartido. Y la realidad es que quizá deberíamos aprender a valorar los momentos que sí existen, en lugar de pasar todo el tiempo esperando otros nuevos. Porque cuando ocurre una interacción bonita, en lugar de disfrutarla, inmediatamente aparecen discusiones diciendo que fue muy corta, que faltó esto, que faltó aquello o que esperaban algo más grande. Parece que nunca es suficiente para algunas personas. Desde hace tiempo, tengo la impresión de que Jimin y Jungkook han decidido ser mucho más cuidadosos con la manera en la que aparecen juntos públicamente. Es simplemente una percepción basada en cómo algunos fans interpretan los cambios desde el regreso del servicio militar, pero no deja de ser una interpretación. Lo que sí vimos fue que, tras salir del ejército, compartieron varios momentos que hicieron muy feliz al fandom. Hicieron un live juntos, compartieron risas, bromas y prometieron regresar juntos. Incluso Jungkook comentó que cuando estaban solos se sentían más cómodos, algo que muchos recuerdan con muchísimo cariño. Ese live fue uno de esos momentos que los fans no olvidan fácilmente. Se les veía relajados, bromeando constantemente, molestándose entre ellos y pasando un buen rato sin preocuparse demasiado por nada. Todo parecía fluir de una manera muy natural, y eso hizo que muchas personas recordaran por qué disfrutan tanto de verlos compartir pantalla. Sin embargo, después comenzaron a aparecer muchísimas teorías en Internet. Hubo personas analizando absolutamente todo. Si estaban juntos, era porque querían mandar un mensaje. Si no estaban juntos, era porque estaban peleados. Si uno publicaba una foto sin el otro, entonces significaba algo. Si coincidían en un mismo lugar, comenzaban las especulaciones otra vez. Llegó un punto donde parecía que cualquier cosa que hicieran iba a terminar convirtiéndose en un debate interminable. También empezaron a surgir rumores de citas, teorías inventadas y toda clase de narrativas construidas únicamente a partir de fotografías, videos de pocos segundos o coincidencias de horarios. El ambiente se volvió bastante caótico y era prácticamente imposible que cualquier publicación relacionada con ellos no terminara llena de discusiones entre distintos grupos del fandom. Por eso, si realmente ellos decidieron ser más cuidadosos con la forma en la que aparecen públicamente, sinceramente puedo entender por qué algunos fans llegan a pensar eso. Si cada interacción termina convirtiéndose en tendencia mundial, si cada fotografía genera miles de comentarios y si cualquier gesto termina siendo analizado cuadro por cuadro, es completamente comprensible imaginar que prefieran reservar ciertos momentos para ellos mismos.
Eso, por supuesto, sigue siendo una interpretación y no algo confirmado por ellos. Al final del día, lo verdaderamente bonito de este concierto fue que nos regaló un recuerdo que seguramente muchos fans conservarán durante muchísimo tiempo. Ese momento durante No More Dream hizo sonreír a muchísimas personas porque evocó una etapa muy especial de BTS y recordó a muchos por qué esa canción sigue siendo tan significativa dentro de su historia. Y creo que ahí está precisamente lo importante. Disfrutar esos instantes por lo que son. Celebrar cuando ocurren sin convertirlos automáticamente en una competencia para demostrar quién tiene razón dentro del fandom. Porque muchas veces, mientras unos intentan utilizar cada segundo para confirmar una teoría y otros para desmentir otra, se olvidan de disfrutar el concierto, la música y la energía que los 7 integrantes transmiten sobre el escenario. Al final, cada persona tendrá su propia interpretación de lo que ve. Algunos simplemente verán a dos compañeros de grupo recreando un momento icónico de sus primeros años. Otros sentirán una conexión especial al recordar tantos conciertos pasados. Lo cierto es que fue un instante que hizo feliz a muchísimos fans y que volvió a demostrar por qué esos pequeños detalles suelen convertirse en los recuerdos más queridos de cada gira. Y sinceramente, creo que eso vale mucho más que pasar horas intentando convencer a los demás de una teoría u otra. A veces es mucho más bonito quedarse con la emoción del momento, con esas sonrisas, con la nostalgia de volver a ver una escena tan recordada y con la alegría de saber que todavía pueden sorprendernos sobre el escenario con momentos que nadie esperaba.